Bueno, muchas gracias ante todo. Bueno, espero que la marea alcalina los mantenga atentos un rato, tratar de ser lo más breve y conciso posible y si la tecnología nos lo permite, pues dar la presentación. Primero de todo, también muchas gracias a Espacio por la invitación y por todas las actividades que están realizando. Definitivamente muchas gracias. Se les agradece no solamente la invitación, sino que podamos participar de todas partes del país. Y nada raro que se nos complique algo, va a estar la presentación. Otra que. Está en la presentación, vamos. Ok, bueno, para comenzar, no tengo conflicto de interés para la presentación. Vamos a hacer un poco de. Ok, si nos lo permite. Ajá, no deja ni avanzar. Bueno, vamos a hablar un poquito de epidemiología. Lo primero de todo es que esta es una complicación un poquito frecuente y esperada en los pacientes, que es el procedimiento mayormente realizado, que es la manga gástrica. Tenemos hasta un 40% reportado en la literatura, de 30 hasta 40, 50% en algunas publicaciones de que tengamos reflujo en la manga gástrica. En el YERUX, pues definitivamente es un procedimiento es el más ampliamente conocido en cirugía bariátrica, pero que tiene una tasa de reflujo que ronda el 10%. Con lo que mencionó Mariela, definitivamente la banda gástrica no es algo que se esté realizando, pero lo que sí estamos viendo y vamos a ver son los retiros de manga en los pacientes complicados por la banda, perdón. Esos pacientes de banda tienen una tasa de reflujo del 30 al 40%. Entonces lo más importante es que estos pacientes probablemente cuando les lleguen a ustedes o al grupo o se los refieran, son pacientes que vienen con reflujo gastroesofágico ya postbariátrico, ya son pacientes que probablemente alcanzaron un peso por debajo de un índice de masa corporal de 35 o de 30 y la razón por la cual consultan o la molestia que tienen es el reflujo gastroesofágico. ¿Qué es lo más importante con los pacientes? Primero, como todo, una historia clínica dirigida. Una historia clínica que primero tenemos que todos ponernos en consenso y utilizar por lo menos una de las encuestas, que es una de la calidad de vida, que ojalá vamos a ponerla, en donde se le hacen 10 preguntas al paciente que tiene una puntuación hasta de 50 y se hace un diagnóstico con más de 15 puntos. Ok, creo que esto va a ser a capela, pero bueno. Vamos bien. Bueno, en esta, vamos a ver si lo logramos. Bueno, tenemos, tenemos los síntomas típicos, que es el ardor, la parte del ardor retroesternal, el paciente que tiene algunos que otros síntomas de disfagia, que siente que se atora, síntomas atípicos, pérdida de peso que el paciente no desea o es más allá de lo esperado post cirugía bariátrica, pacientes que tengan, además de eso, tos crónica, pacientes que tengan exacerbación o asma de novo. Esos son síntomas de alarma que en esos pacientes vamos a hacerle una endoscopía digestiva superior y también vamos a hacerle un trago comedio soluble. Lo más importante de todo y lo que quería traerles con la presentación es que hay que tener un flujograma, no solamente hacerle la historia, indagar en el paciente, hay que indagar en qué es lo que está comiendo. La gran mayoría de los pacientes que tienen reflujo post-manga son pacientes que tienen dietas altas en carbohidratos, son pacientes que, como le quitamos parte de esa saciedad de la comida, pues lo que vamos a tener es que tienen consumo de alcohol o de sustancias. Entonces en el abordaje multidisciplinario, tiene que seguir, después de que operamos al paciente, y debe tener un seguimiento adecuado, tanto por psicología, nutrición por parte nuestra y el resto del equipo de ser posible. La gran realidad es que después del año los pacientes de manga, un gran porcentaje se tiende a perder y los ves después o referidos por un gastroenterólogo porque tienen reflujo y porque bajaron de peso porque no pueden comer o el reflujo no los deja. Lo más importante en estos pacientes, porque dirían, bueno, tiene una manga, lo voy a solucionar, hay que convertirlo en cirugía. La idea de la presentación
es eso mismo. El 80% de estos pacientes se va a resolver con un esquema de inhibidores de bomba de protones. El problema es que si no los estudiamos adecuadamente, el paciente va a saltar de médico en médico porque no le resolvemos una causa anatómica que tiene. O le vamos a ofrecer un procedimiento, el endoscopista, el gastroenterólogo, le va a ofrecer un procedimiento endoscópico que lo va a empeorar. ¿Por qué? Porque no se estudió la motilidad esofágica del paciente. Siempre que tenemos estos pacientes, historia clínica, un cuestionario que nos va a permitir a nosotros reinterrogar al paciente 6-12 meses y anualmente post-intervención para saber si está o no curado del reflujo. Segundo, ¿qué cirugía inicial hicimos? Mayormente a los pacientes con manga le haces endoscopía digestiva superior y le haces trago con medio hidrosoluble. Es el estudio inicial. Si el paciente no tiene una anormalidad anatómica que corregir, el paciente lo trata con inhibidores de bomba de protones, dosis máxima, 6 a 8 semanas y el seguimiento nutricional adecuado para ver que ese paciente realmente esté comiendo lo que debe. Nuestros pacientes son muy inventores, dietas altas en carbohidratos, alcohol, suplementos. Hemos visto y escuchado de todo tipo, hasta que hacen licuados de hamburguesa, solamente toman 5 batidos de malteadas y no son las proteicas por día. Hemos pacientes que solamente comen pan. Definitivamente va a tener reflujo, pero es por la dieta. Le quitas eso y te das cuenta de que el paciente mejora. Si hay una causa anatómica, ¿qué es lo que vamos a estudiar con ese paciente? Primero, si el paciente, como mencionó Mariela, si tiene un twist, la manga, ¿qué conformación tiene? Ok, podemos. Bien, esto era lo que les había mencionado definitivamente sobre la remisión, el riesgo relativo con referente a la manga. Tiene alto riesgo, una recurrencia y 24 a 30%. La banda gástrica ajustable hasta 30% y el riesgo intermedio. Es una pesadilla definitivamente los pacientes de banda, voy a ser sincero, porque esos pacientes pueden tener integración de la banda y el retiro puede ser o endoscópico o que nos toque a nosotros. Y la conversión de esos pacientes cuando tienen alguna de las complicaciones generalmente es a una Y de Rux en un paciente que ya está inflamado, con reflujo y algunas veces hasta desnutrido. La historia clínica dirigida, muy importante saber qué procedimiento se le hizo inicialmente, la cronología de los síntomas, los factores que lo desencadenan y la pérdida de peso y complicaciones. Vamos a seguir. Bueno, de estos son lo que les había mencionado en el porcentaje que lo vas a encontrar. Síntomas típicos, 70%. Síntomas atípicos son estos que también los debemos buscar. ¿Qué tratamiento previo le han dado? Inclusive muchas veces compran inhibidores de bomba de protones, no sabemos cómo lo están tomando y los toman y no fueron indicados por nadie. Datos de alarma, una disfagia progresiva, anemia, hematemesis, pérdida ponderal no intencionada. Estos pacientes deben ir inmediatamente a endoscopia. Este es el cuestionario de la calidad de vida con un punto de corte mayor de 15. Es una encuesta que demora más o menos 3-4 minutos y le sacamos una puntuación. Esto nos sirve para los flujogramas para saber si el paciente lo curamos o no del reflujo. La escala 0 a 50, más de 15, una sensibilidad de 72, especificidad de 67, es rápida, se puede correlacionar con el de Mister y la pH-metría. Una aplicación debería ser pre-op 6-12 meses y seguimiento anual. Tenemos la rápida, en la cual son solamente 6 preguntas. Puntaje mayor de 8 nos habla de que el paciente puede tener reflujo. Esto es algo que se lo podemos dar al paciente antes de que vaya a la consulta. Muy importante, antes de operar al paciente, y ojalá los endoscopistas nos dieran qué tipo de GIL, qué tipo de unión gastroesofágica tiene el paciente, porque esto nos dice el riesgo. Si teníamos una endoscopía donde teníamos un GIL 3-4, ya sabemos que es un paciente que está propenso a desarrollar un reflujo y probablemente, si no podemos corregirlo intraoperatorio, debemos decirle al paciente que es una posibilidad, hablarle de forma muy clara, que tiene una posibilidad alta de desarrollar reflujo. Además de que tenga una hernia hiatal. Para el diagnóstico, endoscopía, la serie esófago estómago duodeno nos va a dar la morfología, si tiene hernia,
twist, cómo está la anastomosis si le hicimos alguna. Definitivamente con el sleeve y con la banda vamos a ver si tiene regurgitación o vómito. La pHimetría definitivamente nos orienta, y más adelante vamos a ver que es un punto para decir si el paciente o no está curado, para diferenciar si el paciente realmente tiene un reflujo fisiológico, lo que tiene es un esófago hipersensible y ese paciente no amerita cirugía. El paciente con la encuesta nos vamos a dar cuenta si mejoró y si realmente clínicamente está curado a pesar de que el paciente tenga síntomas. La frecuencia y la calidad de vida que tiene el paciente nos van a indicar si ese paciente hay que someterlo o no a cirugía. La tomografía para saber si hay fístula, divertículos, obstrucción, y la manometría, porque todo paciente que le vamos a realizar una cirugía de conversión debemos realizarle una manometría. Muchos pacientes, y hasta el 50% de los pacientes que presentan reflujo gastroesofágico post cirugía bariátrica pueden tener un trastorno de la motilidad esofágica. Si esos pacientes mejoran con inhibidores de bomba de protones, y yo le ofrezco, hay diversidad, no solamente YDRUX, hay muchos otros procedimientos que le podemos hacer, podemos empeorar al paciente, o si el endoscopista le ofrece procedimientos endoscópicos o LINX en tal caso, para corregir el reflujo, vamos a empeorar a este paciente y vamos a tener un peor paciente con más complicaciones de las cuales inicialmente tenía. Definitivamente en la serie esófago-gastroduodenal, la nefroscopía con contraste, además de la morfología que vamos a tener, vamos a ver si tiene una hernia hiatal deslizante, una migración intratorácica, que puede ser, a pesar de que el paciente mejore con el inhibidor de bomba de protones, eso hay que corregirlo porque va a recurrir. Lo más importante también es cómo se clasifica la forma de la manga. Según el SAGES hay 4 formas en las cuales podemos clasificar a las mangas, si tienen un pouch proximal, si tienen un pouch distal, como dumbbell, o sea, como las PES, como una mancuerna, que son como si fuera un reloj de arena, o la tubular, que sería la ideal que nosotros conocemos. La pHimetría o la Bravo pH, que es la inalámbrica, no sé si alguno cuenta o sabemos que la tenemos, nosotros tenemos pHimetría, pero la clásica, donde podemos diferenciar algo, los pacientes con YDRUX o los pacientes que tienen reflujo, que no tengan una anomalía pero persiste, vamos a saber si tiene correlación con los síntomas y si el reflujo es ácido. Porque si el paciente tiene un reflujo alcalino, ya es otra historia, y en el paciente con YDRUX tenemos que diferenciar de que si es reflujo ácido o alcalino para saber qué le vamos a hacer a ese paciente. Esto es, según el SAGES, pues definitivamente los estudios que debes tener al momento de evaluar a un paciente que tiene reflujo, que son el esofagograma o la serie esófago-gastroduodenal, la endoscopia digestiva superior, la manometría y la pHimetría. Definitivamente la pHimetría va después de la endoscopía y el trago de bario o serie esófago-gastroduodenal, como lo prefieran llamar. Estos son. Y después vendría de esos dos iniciales la manometría. Ya la pHimetría realmente, ojalá pudiéramos tenerla de elección en todo y acompañar a los dos primeros para poder realmente seguir y darle algo cuantitativo a los pacientes. Flujograma, paciente posbariátrico, le aplicamos la encuesta, tiene un puntaje menor de 15 o mayor de 15. Si tiene un puntaje menor de 15, seguimiento. Si no, entonces le hacemos pues los estudios ya mencionados, vemos si tiene anatomía normal, va directo a tratamiento médico. Si no, si tiene una lesión anatómica, vamos a ver si va a reparación del hiato o a conversión. Ahí nos vamos a ayudar de la manometría. Otro flujograma, en tal caso de que no tengamos o lo anterior o queramos llevarlo de otra forma, los síntomas, y directamente le hacemos al paciente, además de la historia de la endoscopia digestiva superior, vemos si responde o no al inhibidor de bomba de protones. Si el paciente sí responde, lo reevaluamos en 6 a 12 meses. Si el paciente no responde, vamos a hacer un estudio funcional completo, vemos si tiene anatomía normal o no,
Si tiene una anomalía anatómica, entonces vemos si es candidato a corregir o convertir. Recordemos que siempre para este paso debemos tener una manometría. ¿Qué es un estudio funcional completo? Pues eso incluye la manometría, la pHimetría, la serie de esófago y en algunos casos la gammagrafía. ¿Para qué? Descartar el reflujo biliar, la serie esófago-gastroduodenal, porque definitivamente tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando, si el paciente tiene obstrucción distal, migración intratorácica más de 2 centímetros, y ver si a este paciente o lo convertimos a una IERUX o le hacemos la reparación del hiato. Con la pHimetría, si el reflujo es exclusivamente biliar, si en caso de que sea un bypass, le vamos a alargar el asa biliar. Si no, de lo contrario, puede hacerse reducción endoscópica del pouch, si es ácido, y a ver si con eso, o si hay material de sutura que esté causando alguna úlcera marginal y pueda mejorarse con eso. Definitivamente la manometría, ¿por qué? Nos va a hablar si el paciente tiene un trastorno esofágico y no es candidato a una fundoaplicatura de la manga con una hiatoplastia, o algún dispositivo endoscópico está contraindicado, o a pesar de que no lo veamos en la endoscopía y en la serie esófago-gastroduodenal, que el paciente tenga un twist en la manga, que muchas veces no salen estos dos estudios previos y lo que sale es en la manometría con presiones aumentadas que sugieren que el paciente tiene un twist y son pacientes que refieren dolor o vómitos y síntomas de reflujo post la ingesta de comida. Cuando le haces el trago no pasa nada, cuando le haces la endoscopía pasa muy bien, pero son pacientes que en la manometría vas a ver el twist funcional. ¿Cómo se integra toda esta información? Pues definitivamente síntoma, le haces el cuestionario, entonces vas a manometría y pHimetría. Si tiene una patología anatómica evidente, pues hernia, migración intratorácica o twist, manometría y corrección anatómica o conversión. Motilidad normal y un reflujo objetivo, que te lo va a dar la pHimetría. De sleeve, conversión a bypass en IERUX, si tienes disponible links y es un paciente que tiene un índice de masa corporal menos de 35 y una manometría normal, puedes ir por esa vía. Bypass con IERUX por bilis, alargamiento del asa enterentéric del asa biliar. Motilidad alterada mayor, esto es lo que queremos evitar, es operar pacientes que tengan una acalasia o una motilidad, un déficit en la motilidad severa. Hay que evitar los dispositivos esofágicos y preferiblemente van a conversión a bypass de IERUX. Los pacientes que tienen en el test del ácido normal y en el CSAP son negativos, hay que descartar un reflujo funcional, optimizar el tratamiento médico y evitar la cirugía en estos pacientes. ¿Por qué es crítico descartar una motilidad mayor? Si no le identificamos, esto de fundoaplicatura o el LINX van a fallar y van a provocarle a un paciente que no lo tenía una disfagia severa. La migración intratorácica o hernia no reparada va a perpetuar el gradiente de presión y hace inefectiva cualquier terapia farmacológica. El paciente que a pesar de que se mejoró con los inhibidores de bomba de protones, va a recibar y va a recibar. El reflujo biliar definitivamente la acidez va a ser mínima y se subdiagnostica y se confunde con dispepsia. Y la obstrucción funcional de la manga, la dilatación endoscópica aislada no va a funcionar en estos pacientes. Nos van a dar, o no, si lo aborda primero el gastroenterólogo, pues nos va a dar sobre el consenso de Lyon. A nosotros lo que nos interesa es el AET, definitivamente el índice de distensibilidad y en la manometría de alta resolución y el DSI, que son lo que nos interesa para abordar a este paciente. De esto, de la intervención práctica de esto, definitivamente que en el umbral de Lyon nos van a decir más del 6% confirma que tenga reflujo, 4 a 6 la zona gris, y los pacientes que tienen menos de 4 descarta que tengan un reflujo como tal. Después de un bypass en IERUX, más de 4, patológico. Y descenso del 50% en el AET tras la conversión nos habla de que ese paciente tiene una remisión clínica y es la herramienta que tenemos para decirle al paciente que a pesar de que tiene algunos síntomas, realmente no le vamos a ofrecer nada más. Esta es la parte
objetiva que podemos ofrecerle o que podemos darle a nuestros pacientes a pesar del cuestionario que tengan ellos. Lo único, no detectamos reflujo no ácido. Punto más usados, como les mencionaba, definitivamente también podemos saber si hay una relación sintomática positiva. No va a hablar del tono del esfínter y no va a hablar del DI. Menor de 2 nos habla de una sección rígida y mayor de 3 es normal. Menor de 2 hay que sospechar de que haya algo en la manga que nos produzca una obstrucción y entonces tenemos que ir a revisarlo y a tratarlo. Vamos al tratamiento. Básicamente, opciones médicas, a todos vamos a hacer inhibidores de bomba de protones. En la banda, retirar el líquido, inhibidores de bomba de protones. Opciones endoscópicas, en la banda se puede dar hasta explantación si hay erosión. En lo que es la manga gástrica, dilatación, plicatura, fundocardia endoscópica, un sistema LINX. Y en las opciones quirúrgicas, mayormente en la manga, que es la más frecuente que vamos a ver, conversión o una fundoaplicatura o corrección anatómica del defecto. Puntos clave para el quirófano, porque lo principal es evitar que esto pase, definitivamente que la manga esté estrecha en el incisuro, mantener mínimo 3 centímetros, algunos hablan hasta 5 centímetros del antro, reparar las hernias hiatales de forma concomitante. Hay algunas escuelas que exploran siempre el hiato y sobre bujía o sobre la sonda de calibración se hace el cierre del hiato. En el YERUS, que el pouch sea menos de 30 cc, un asa alimentaria mayor de 100 centímetros y evaluar y cerrar los defectos mesentéricos. Hay algunos que por escuela lo cierran, otros no. Y las revisiones, siempre planificar con endoscopia y estudios de motilidad y siempre advertirle a este paciente que puede tener un riesgo alto de filtración y de desnutrición. Pues más de lo que les había mencionado, hay que integrar los porcentajes y priorizarlos. Pacientes con slip gástrico con síntomas y hernia hiatal, alto riesgo, hay que planificar las pruebas tempranas y los pacientes que tengan un bypass en YERUX asintomático, pues bajo riesgo, un control anual con el cuestionario. Definitivamente el cuestionario nos ayuda a que si disminuyó un 50%, es un paciente que lo vamos a mantener con la misma terapia y decirle que para nosotros está tratado, está curado, si no hay ningún signo de alarma o algo anatómico que corregir. Y básicamente eso era lo que tenía para traerles. Muchas gracias.